Marido humilla a su esposa en una tienda de ropa, hasta que un famoso dice algo impactante. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Carolina despertó antes que el sol, como todos los días. El silencio de la casa era espeso, casi inmóvil, interrumpido apenas por el zumbido leve del refrigerador y el crujir tenue de la madera bajo sus pasos. Caminó descalza por el pasillo alfombrado rumbo a la cocina, deteniéndose un momento frente al cuarto de su hijo. La puerta entreabierta dejaba escapar una luz cálida de la lamparita nocturna. Lo vio dormido, enredado en sus cobijas, con la boca entreabierta y los rizos oscuros desordenados sobre la almohada. Sonrió. Por un instante, solo por ese instante, todo su mundo tenía sentido. En la cocina, el café comenzó a burbujear en la cafetera vieja que Julián nunca quiso cambiar. Ella no protestaba. No lo hacía por casi nada. Colocó pan en la tostadora, preparó el jugo con las naranjas que peló la noche anterior y dejó todo listo en la mesa, como lo hacía cada mañana desde hacía más de una década. Sabía exactamente cuánto tiempo se tardaba Julián en ducharse, cómo le gustaba el café, amargo, sin azúcar, y qué camisa usaría ese lunes, porque los colores que elegía para la semana seguían un patrón estricto que ella memorizó hacía años, casi sin darse cuenta. Carolina no trabajaba fuera de casa. A los 23 había dejado la universidad cuando se enteró que estaba embarazada, y Julián había sido claro: no hay necesidad de que sigas, yo me voy a encargar de todo. Solo enfócate en nuestro hogar. Al principio, ella lo creyó, una muestra de amor. Hoy, con 35 cumplidos, ese hogar se sentía más una jaula silenciosa que un refugio. Julián apareció puntual, impecable, con el cabello aún húmedo y la mirada fija en la pantalla de su celular. No la saludó con un beso, ni siquiera con una palabra. Se sentó. Bebió un trago del café, frunció el ceño. «Está más cargado de lo normal», murmuró sin levantar la vista. «Perdón, le puse un poco más porque ayer dijiste que te habías sentido cansado. No necesito que pienses por mí, Carolina». Ella no dijo nada. Guardó la cuchara con la que había servido, el azúcar en el cajón, con un temblor casi imperceptible en la mano. Julián seguía escribiendo en su celular. Cada clic del teclado digital era como una gota en una piedra vieja, constante, impersonal, inquebrantable. Después del desayuno, él tomó su portafolio y salió con la misma prisa que todas las mañanas. Ni una despedida. El portazo retumbó, más de lo normal ese día, y el eco se quedó flotando entre las paredes por unos segundos. Carolina se quedó de pie junto a la mesa, viendo el espacio vacío donde su esposo había estado. Su respiración era leve, contenida, como si temiera alterar el equilibrio frágil de una rutina que no la incluía realmente. Subió las escaleras con paso lento. Su hijo aún dormía, y ese era su momento más tranquilo del día. Se duchó. Se cambió la ropa de dormir por unos jeans gastados y una blusa beige. Siempre usaba tonos neutros. Julián decía que los colores llamativos no iban con una mujer casada. Frente al espejo del baño, se recogió el cabello en una coleta. No se maquilló. ¿Para quién? ¿Para qué? La jornada transcurrió como tantas otras. Lavar, planchar, recoger juguetes, preparar comida, responder mensajes del grupo escolar. Al mediodía fue al mercado. Caminaba entre los pasillos del supermercado con una lista escrita a mano y la mente en otro lugar. A veces imaginaba cómo sería trabajar, tener una oficina, tomar café con compañeras de trabajo, usar ropa elegante. A veces, solo a veces, pensaba en cómo habría sido su vida si hubiera seguido estudiando psicología. En la fila para pagar, una mujer con tacones rojos y un blazer negro hablaba por teléfono frente a ella. Tenía la voz firme,
decidida. Su manera de hablar dejaba claro que nadie le decía qué hacer. Carolina la observó con una mezcla de admiración y nostalgia. Se preguntó si alguna vez, en algún universo paralelo, ella también se habría convertido en alguien así. Al regresar a casa, su hijo ya estaba despierto. Lo abrazó con fuerza, con una ternura que no necesitaba palabras. En él encontraba la única certeza de que su vida tenía sentido. Prepararon juntos una gelatina y luego lo ayudó con la tarea. Él le preguntó por qué ya no trabajaba y ella respondió con una sonrisa triste: porque elegí cuidarte a ti. El niño asintió, sin comprender del todo. Esa noche, Julián llegó tarde, como siempre los lunes. Carolina tenía la cena lista: crema de calabaza y filete de pescado. Él la probó y dijo que estaba insípida. Ella agachó la cabeza y se levantó a buscar sal sin decir nada. Después, él se encerró en su estudio a revisar cosas importantes y pidió que no lo molestaran. Ella recogió la mesa, lavó los trastes y se quedó un rato sentada en el sillón del cuarto de servicio, con una manta sobre las piernas y la televisión encendida en bajo volumen. Vio un programa de entrevistas. Una modelo hablaba de cómo había superado la inseguridad, cómo encontró su voz después de que su pareja la hiciera sentir que no valía nada. Carolina la escuchaba como quien escucha un idioma lejano, pero deseado. Cerró los ojos. Se imaginó siendo ella. Se imaginó caminando por una pasarela, con el cabello suelto, vestida con algo que brillara. Imaginó que alguien la miraba con orgullo. Pero entonces la puerta del estudio se abrió de golpe y la voz de Julián la sacó de su sueño. «Ya apagaste la luz del pasillo. No quiero que se desperdicie la luz como anoche». «Sí, ya lo hice. Acuérdate que mañana tengo desayuno con ejecutivos. Quiero mi camisa blanca planchada y lista. Está colgada en el armario, ya planchada. Bien, buenas noches». Ni una caricia, ni una palabra dulce, ni siquiera un gracias. Cuando la puerta se cerró, Carolina suspiró profundamente. Miró el reflejo de sí misma en el vidrio oscuro de la ventana. Era una silueta difusa, como si ya no supiera dónde comenzaba ella y dónde terminaban los años perdidos. Subió las escaleras en silencio, abrazándose a sí misma. Su hijo dormía profundamente. Lo besó en la frente. Luego entró al cuarto matrimonial. Se acostó en el extremo derecho de la cama, como siempre. Julián ya roncaba. El lado izquierdo estaba intacto, frío. La habitación olía a loción masculina y a distancia. Antes de cerrar los ojos, Carolina pensó en el vestido rojo que vio en el aparador del centro comercial hacía unos días. Era sencillo, pero hermoso. Nunca se lo probó. Escuchó la voz de Julián en su mente: «Ese tipo de ropa no es para ti». Sintió un nudo en la garganta y, sin saber por qué, una lágrima se deslizó por su mejilla. No era por el vestido, era porque en el fondo temía que él tuviera razón. La mañana había comenzado como tantas otras. Desayuno apurado, instrucciones secas de Julián, silencio en la mesa. Pero ese sábado, distinto a los demás, trajo un pequeño desvío en la rutina. Julián debía asistir a un evento privado de la empresa, una reunión informal con ejecutivos y sus esposas. Él no quería que Carolina lo acompañara. Eso quedó claro. Pero la presencia de otros directivos con sus parejas lo obligaba a llevarla consigo, al menos para aparentar. «Necesitas algo decente para ponerte», le dijo sin mirarla, mientras ajustaba el nudo de su corbata frente al espejo. «No vas a ir vestida como siempre. Esto es una marca de lujo, no una reunión de madres del kinder». Carolina apretó los labios, aguantando la incomodidad que le subía por la garganta como una ola tibia. No respondió.
Sabía que, si lo hacía, Julián terminaría lanzando uno de sus comentarios hirientes, disfrazados de realismo. Así que, más tarde, a media mañana, entraron juntos a la boutique Maison Valentina, una tienda elegante dentro de un centro comercial exclusivo de la ciudad. El lugar olía a perfumes florales y madera fina, con paredes cubiertas de espejos y vestidos colgados como piezas de arte. Julián caminaba con expresión aburrida, revisando su celular a cada paso, mientras Carolina lo seguía, con las manos cruzadas y la mirada baja. Una de las vendedoras, una mujer de cabello rizado y sonrisa amplia, se acercó con amabilidad. ¿Buscan algo en particular? Un vestido para ella, respondió Julián, señalando a Carolina sin mirarla. Algo que no se vea tan simple. Carolina sonrió nerviosa. La vendedora, que se llamaba Alma, según su placa dorada, le dirigió una mirada cálida. De inmediato percibió algo en Carolina que iba más allá de su ropa o su postura encogida. Era una especie de tristeza vieja, acomodada en los huesos. «Tenemos varias opciones que le pueden quedar hermosas», dijo Alma, y guiñó un ojo. «Vamos a encontrar algo que te haga sentir tú misma». Julián soltó una risa seca. «Lo dudo». Carolina se quedó quieta unos segundos, con la sensación de que su cuerpo no le respondía del todo, pero Alma no esperó. La tomó suavemente del brazo y la llevó hacia una zona donde colgaban vestidos de corte clásico, telas suaves, colores cálidos. Le mostró uno en particular, largo hasta los tobillos, de un verde esmeralda profundo, con escote modesto y cintura ceñida. «Este te va a encantar. Te va a abrazar el cuerpo justo donde debe. ¿Te animas?» Carolina dudó. Hacía años que no se probaba un vestido elegante, pero el tono cálido de Alma, la forma en que no la miraba con juicio, sino con genuina empatía, la empujaron a asentir. Entró al probador con las manos temblorosas. El corazón le latía fuerte mientras se quitaba la blusa y los jeans. Se miró al espejo, en ropa interior, y por primera vez en mucho tiempo observó las curvas que la maternidad había dejado, las marcas del tiempo, la piel más suave en ciertas partes. No se vio fea, solo lejana, como si se estuviera viendo desde otro cuerpo. Se puso el vestido con cuidado. Le quedó justo. El escote no era provocativo, pero resaltaba sus clavículas. La tela caía con elegancia, sin apretar, sin esconder. Cuando se miró de cuerpo completo, su boca se abrió sin querer. No era una mujer invisible, era otra versión de ella que había olvidado. ¿Lista?, preguntó Alma desde fuera. ¿Puedo ver? Carolina asintió con un leve sí. Abrió la cortina. Alma sonrió al instante. «Te ves increíble. Es como si te hubiera estado esperando». Carolina bajó la mirada, apenada pero agradecida. Iba a decir algo cuando escuchó la voz áspera de Julián que se acercaba. «¿Ya terminaste? No tenemos todo el día», dijo, sin mirar al probador aún. Cuando al fin la vio, su ceño se frunció. Se quedó en silencio un segundo largo. Luego soltó una risa burlona. «¿Eso es lo que elegiste?» Carolina no supo qué decir. «Parece que estás disfrazada. Ese vestido es para mujeres de verdad, no para ti». La frase cayó como una cuchilla. Un silencio espeso se apoderó del lugar. Hasta el hilo musical de fondo parecía haberse apagado. Alma abrió la boca, dispuesta a responder, pero contuvo el aliento. Carolina sintió que se le cerraba el pecho. Quiso hablar, justificar, hacer algo, pero no podía moverse. «Vamos, quítatelo, no vamos a pagar por un disfraz». Fue entonces cuando, sin que ninguno de los dos lo notara, un joven que estaba en una esquina de la tienda, con su celular en mano y gafas oscuras, captó toda la escena. Era un influencer de moda local, bastante seguido en redes sociales. Lo
que había visto lo había dejado helado, pero no fue el único que se dio cuenta de lo que pasaba. En una esquina del fondo, un hombre vestido con un traje azul marino impecable observaba la escena con los brazos cruzados. No había dicho nada, pero sus ojos, intensos y experimentados, no perdían detalle. Era Lorenzo Belmar, uno de los diseñadores más respetados en la escena internacional, reconocido no solo por su talento, sino por su activismo en favor de la inclusión y la belleza real. Estaba ahí de paso, explorando discretamente rostros nuevos para su próxima campaña. El silencio fue interrumpido por el sonido metálico del gancho del vestido, cuando Carolina, con manos temblorosas, intentó quitárselo sin llorar. Pero antes de que pudiera entrar de nuevo al probador, una voz firme, masculina, habló desde el fondo de la tienda. «Disculpa, ¿cómo dijiste que ese vestido no era para ella?» Todos voltearon. Julián frunció el ceño, confundido. «¿Y tú quién eres?» El hombre caminó con paso lento pero seguro hasta Carolina, ignorando por completo a Julián. «Ese vestido no la transforma, solo revela lo que ella ya es». Carolina se quedó inmóvil. Lorenzo Belmar la miraba con admiración, no con lástima, como si realmente viera algo que nadie más había visto, como si la hubiera reconocido. Julián bufó. «¿Ahora resulta que tú sabes más que yo sobre mi propia esposa?» «Evidentemente», respondió Lorenzo sin apartar la vista de Carolina. Alguien soltó una risa nerviosa en el fondo. Alma sonreía con los ojos brillosos y el influencer ya tenía el video editado y listo para subirlo a su cuenta. Carolina no supo qué hacer. No sabía si cubrirse, si correr, si agradecer. Había sido expuesta, sí, pero por primera vez en años se sintió vista, no por el vestido ni por las palabras, por lo que Lorenzo había notado detrás de su silencio. Julián, furioso, exigió que salieran de la tienda. Tomó a Carolina del brazo con brusquedad, pero esta vez ella se soltó. No gritó, no hizo escándalo, solo retiró su brazo con firmeza y dijo, por primera vez en mucho tiempo, sin temblar: «Yo puedo caminar sola». Salió del probador, no con paso de modelo, pero sí con dignidad. Julián la siguió entre murmullos. Y atrás, muy atrás, el video empezó a acumular miles de visualizaciones, cientos de comentarios y una marea silenciosa de mujeres que, como Carolina, esperaban ese momento en que algo, incluso un simple vestido, las hiciera recordar quiénes eran. El video tardó menos de 24 horas en explotar. Para cuando Carolina se despertó al día siguiente, su celular, que normalmente apenas recibía mensajes del grupo de mamás del colegio, estaba saturado de notificaciones. Llamadas perdidas, mensajes, correos. Su hermana, con quien hablaba poco, le había escrito 3 veces. «¿Eres tú la del video?», decía uno. «No puedo creer lo que vi», decía otro. Ella no entendía nada. Encendió la televisión, buscando distraerse, y justo al pasar por un canal matutino, escuchó su nombre. O algo peor, escuchó la frase: «Ese vestido es para mujeres de verdad, no para ti». El programa analizaba el video como si fuera un escándalo nacional. Tenían el rostro de Julián pixelado, pero la voz era inconfundible. La cámara temblorosa del celular captaba todo. Desde el momento en que él la humilla, hasta cuando ella se retira el brazo y le dice que puede caminar sola. Incluso había una edición a cámara lenta del instante en que Lorenzo Belmar se acerca y pronuncia esa frase que ya circulaba como lema feminista: «Ese vestido no la transforma, solo revela lo que ella ya es». Carolina apagó la televisión. Temblando, se sintió expuesta. No sabía si esconderse, llorar o gritar.
Subió a su cuarto, abrió el closet y lo único que pudo hacer fue sentarse en el piso y cubrirse el rostro con las manos. La vergüenza, tan conocida, volvió a inundarla, pero no era la misma que siempre había sentido. Esta vez venía acompañada de un torrente de confusión. Había algo nuevo mezclado ahí, algo que no podía nombrar todavía. Julián llegó esa tarde hecho una furia. Apenas entró por la puerta, lanzó las llaves sobre la mesa y comenzó a gritar sin medir el volumen. ¿Qué hiciste, Carolina? ¿Qué hiciste? ¿Estás feliz ahora? ¿Querías llamar la atención? ¿Querías hacerte la víctima frente a todos? Ella lo miró desde el pasillo paralizada. Yo no subí nada, murmuró. Yo ni siquiera sabía que alguien estaba grabando. Claro que sabías. Todo fue una escena montada. Ese tal Belmar, tú, la vendedora, me tendieron una trampa. No fue una trampa, respondió, esta vez un poco más firme. Tú dijiste esas palabras, Julián. Nadie te obligó. Él se acercó con los ojos desorbitados, como si no pudiera procesar que ella le contestara. Por un momento pensó en alzar la voz aún más. Pero al verla ahí, tan distinta, con una postura erguida que no solía tener, se contuvo, no por respeto, sino por cálculo. Tú no entiendes lo que estás provocando, dijo bajando el tono, ahora más frío. Mi jefe me llamó, me pidió explicaciones. Hay miles de comentarios en la cuenta oficial de la empresa pidiendo que me corran. Todo por un estúpido video en el que tú te haces la mártir. Carolina sintió un nudo en el estómago. Yo no me hice nada, solo estaba probándome un vestido. Exacto, algo que jamás debiste hacer. Mírate, toda la vida has sido una mujer común y corriente. No puedes esperar que ahora todos crean que eres especial solo porque un diseñador... Ridículo, dijo una frase bonita. Ella quiso responder, pero no encontró las palabras. Tenía tanto dentro que no sabía por dónde empezar. Julián salió de nuevo, dando un portazo, como siempre. Pero esta vez no fue ella quien se quebró, fue él. El mundo afuera ya no se reía con él. Ahora lo señalaban, lo criticaban, se reían de él. Lo llamaban el esposo misógino, el ejecutivo machista, el tipo que no soporta que su mujer brille. Y él, incapaz de aceptar su responsabilidad, empezó a construir una versión alternativa de los hechos. Carolina lo había provocado. Ella buscaba atención. Ella lo quería hacer quedar mal. Durante los días siguientes, su actitud se volvió más corrosiva. No gritaba tanto, pero cada palabra suya era un veneno lento. Comentarios como, ahora te crees modelo, no salgas vestida así, que seguro alguien más te va a grabar. O qué lástima que Lorenzo Belmar no vea cómo eres cuando no hay cámaras, comenzaron a formar parte del día a día. Carolina aguantaba en silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Era un silencio observador, expectante, como si por dentro se estuviera reacomodando algo. Un martes, en la escuela, una madre se le acercó en el estacionamiento. «¿Eres tú, verdad? La del video». Carolina asintió insegura. La mujer sonrió con una calidez inesperada. «Gracias por no haberte quedado callada. Aunque no dijiste mucho, dijiste lo necesario. Yo necesitaba ver eso». Carolina no supo qué decir. Asintió otra vez, y en su pecho algo leve, pero firme, palpitó. Esa noche, sola en la cocina mientras lavaba los platos, recibió un mensaje en su celular. Era de un número desconocido. Decía, «Hola Carolina, soy Alma, la vendedora de la boutique. Vi todo lo que pasó después del video. Solo quería decirte que no estás sola. Gracias por permitirnos verte, y por verte tú». Carolina se apoyó en la encimera y cerró los ojos. El mundo estaba girando más rápido de lo que podía procesar, y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no sentía ganas de detenerlo.
Julián, en cambio, estaba hundiéndose. Fue citado por el Departamento de Recursos Humanos. Le pidieron una disculpa pública. Él se negó. Dijo que era una campaña en su contra, que su vida privada no debía mezclarse con su trabajo, que era una exageración de las redes sociales. Pero las marcas de lujo con las que trabajaba empezaron a pedir distancia. Algunos contratos se congelaron, otros se cancelaron. Lo retiraron de eventos públicos y él, cada vez más irritable, descargaba su frustración en casa. Carolina ya no lloraba, observaba, medía, se empezaba a reconocer, no como una víctima, sino como una mujer que llevaba años olvidada por ella misma. No tenía aún el valor de enfrentarlo por completo, pero en las noches, al mirarse al espejo, ya no se veía tan pequeña. Guardaba el mensaje de Alma. También había recibido otro anónimo que decía: «No dejes que te apague. Lo que hiciste fue valiente». Era breve, pero poderoso. Lo releía cada vez que sentía que la culpa volvía a enredársele en la garganta. Una tarde, mientras doblaba ropa en el cuarto de su hijo, él le preguntó: «Mamá, ¿por qué todos hablan de ti en internet?» Carolina se congeló. «¿Por qué alguien grabó un momento en el que tu papá y yo discutimos? ¿Y por eso todos están de tu lado?» Ella pensó la respuesta con cuidado. «Porque hay cosas que no deben pasarse por alto». Y esta vez decidí no callarme. El niño no entendió del todo, pero asintió como si lo hiciera. Luego abrazó a su madre con fuerza. Ella lo abrazó de vuelta con una ternura distinta, más firme, más decidida. Ese abrazo no fue el mismo de siempre. Fue el primero de una nueva versión de ella misma, una que aún no sabía cómo caminar, pero ya no pensaba quedarse de rodillas. El mensaje llegó una tarde cualquiera, cuando Carolina barría la sala con la radio encendida y la mente a la deriva. El celular vibró en la mesa de centro y, como tantas veces, ella lo ignoró por inercia. Pero vibró otra vez y otra. Revisó con desgano, esperando otro comentario extraño en redes o tal vez un nuevo reclamo de Julián. Pero no, era un correo. Oficial, elegante, en el asunto decía: «Propuesta de colaboración, Belmar Atelier». Pensó que era una broma, una de mal gusto quizás, pero al abrirlo, su corazón dio un vuelco. El mensaje era claro, directo y firmado con nombre completo: Lorenzo Belmar. Decía que había quedado impresionado no solo por la escena en la boutique, sino por la fuerza contenida en sus ojos. Decía que su equipo estaba desarrollando una campaña para mujeres reales, auténticas, mujeres que habían sido invisibilizadas por años y que a pesar de todo seguían de pie, y que quería que Carolina fuera parte de eso. El correo incluía una invitación a una reunión privada en un estudio en la ciudad, sin cámaras, sin prensa, solo para conversar. Al final, una frase que la dejó sin aire: «No estoy buscando una modelo, estoy buscando una historia que transforme». Carolina se quedó de pie en medio de la sala, con la escoba en la mano, sin saber si estaba soñando. Releyó el mensaje varias veces, buscando señales de falsedad, algún error de redacción, una trampa. Pero no había ninguna. Era real. Tan real que le dolía en los huesos. Tardó 3 días en responder y otros 2 en atreverse a contarle a alguien. La primera persona que lo supo fue Alma, la vendedora de la boutique. Se habían estado escribiendo de vez en cuando desde aquel día, como si un lazo invisible se hubiera formado entre ellas. Cuando Carolina le mandó una captura del mensaje, Alma le contestó de inmediato: «Vas, y no me digas que tienes miedo. Eso no es miedo, es el eco de todo lo que te hicieron creer». Carolina respiró hondo. Miró su reflejo en la ventana. El mismo rostro de siempre, pero con algo distinto. Un leve brillo en los ojos.
como si algo se estuviera abriendo paso desde muy adentro. No le dijo nada a Julián. Le inventó que iría a una cita médica, no porque le tuviera miedo, sino porque sabía que, si lo sabía, encontraría la manera de sabotearla. Y aún no tenía fuerzas para enfrentarlo del todo. El estudio de Belmar estaba ubicado en una antigua casona remodelada en la colonia Roma. Al llegar, Carolina sintió que el corazón le latía en el cuello. Llevaba un pantalón de lino claro y una blusa blanca sin pretensiones. Nada de maquillaje. El cabello recogido como siempre. Se sentía diminuta entre los ventanales de cristal y las esculturas minimalistas del lugar. Una mujer joven y amable la recibió con una sonrisa. «Carolina, Lorenzo te está esperando. Por aquí, por favor». La guió por un pasillo con aroma a incienso suave. Al fondo, en una sala llena de telas, bocetos y maniquíes, estaba él, Lorenzo Belmar, en persona. No llevaba traje, sino ropa cómoda y sencilla, pero cada movimiento suyo tenía una elegancia innata. Al verla, se levantó y le extendió la mano con respeto. «Gracias por venir». Carolina se la estrechó con nerviosismo. Él la miró directo a los ojos. No con lástima, no con condescendencia, con interés genuino. «Me alegra que decidieras escribir», dijo. «Sé que no debe haber sido fácil». Ella asintió. «Aún no estoy segura de qué hago aquí». Lorenzo sonrió. «Estás dando el primer paso hacia ti misma». Se sentaron. No hubo cámaras, no hubo presión, solo una conversación. Lorenzo no hablaba como un empresario buscando fama. Hablaba como un hombre que entendía la fractura interna que deja la humillación. Le contó que su madre había sido una mujer silenciada, que creció viendo cómo ella se desdibujaba para complacer a un esposo que nunca la valoró. Y que un día, al verla volver a sonreír gracias a una simple sesión de fotos entre amigas, entendió que la moda no era solo estética, era una forma de identidad. «Lo que llevamos puesto puede ser una armadura», dijo, «o una prisión. Yo quiero que sea lo primero para ti». Le explicó la campaña. Mujeres reales, de distintas edades, cuerpos, historias. Mujeres que no buscaban fama, sino reconocimiento. Le mostró algunos bocetos, algunas fotos de otras participantes. Ninguna parecía modelo de revista, y sin embargo, en todas brillaban. «Quiero que tú seas una de ellas», dijo. «No porque te pasó algo viral, sino porque aún con miedo seguiste de pie, y eso es lo que quiero mostrarle al mundo». Carolina tragó saliva. Las palabras le ardían en la garganta. «Yo no sé posar, no sé caminar con tacones, apenas sé que me queda bien, tengo miedo de hacer el ridículo». «No me importa si sabes posar», respondió él, con voz suave. «Me importa que tengas algo que decir, y ya lo estás diciendo, aunque no te des cuenta». Hubo un silencio largo. Carolina bajó la mirada y luego la volvió a levantar. Dentro de ella, una pequeña voz le susurraba algo nuevo, algo que no escuchaba desde hacía años. «Acepto», dijo finalmente. «Pero no prometo no temblar. Si tiemblas, será parte de la historia», contestó Lorenzo. «Y créeme, va a ser hermosa». Los días que siguieron fueron una mezcla de vértigo y descubrimiento. El equipo de Belmar no le impuso nada. Le preguntaron qué colores le gustaban, con qué ropa se sentía cómoda, qué partes de su cuerpo amaba y cuáles aún no sabía, y cómo mirar. Todo se construyó desde su consentimiento, desde su ritmo. Un día le pidieron llevar objetos personales que tuvieran valor simbólico para ella. Carolina llevó una foto de su madre fallecida, una libreta de cuando estudiaba psicología y un collar roto que había guardado desde su juventud. El fotógrafo le pidió que hablara sobre ellos mientras la retrataba.
Cada palabra la hacía más fuerte. Cada clic de la cámara parecía quitarle una capa de invisibilidad. Lorenzo observaba en silencio, con los brazos cruzados y una sonrisa apenas dibujada. Sabía que no era solo una sesión de fotos, era un ritual de recuperación. En casa, Carolina fingía normalidad. Julián apenas notaba la diferencia. Demasiado ocupado lidiando con su crisis profesional y su ego herido, no se daba cuenta de que su esposa llegaba más erguida, más firme, con una luz distinta en los ojos. Una noche, mientras ella cenaba sola en la cocina, como tantas otras, en veces recibió un mensaje de Lorenzo. No era formal ni de negocios, era una nota breve. Hoy te vi brillar, no porque estés cambiando, sino porque estás volviendo. Carolina cerró los ojos, con el celular en la mano. Por primera vez en años, una lágrima cayó, no de dolor, sino de gratitud. No sabía a dónde la llevaría ese camino, pero por primera vez no le tenía miedo al destino, porque había descubierto que también tenía derecho a escribirlo. La primera vez que Carolina se vio al espejo durante una de las sesiones del taller, no supo qué decir. No había cámaras, ni luces, ni maquillaje profesional. Solo ella, frente a su reflejo, con una bata de algodón blanco y los pies descalzos sobre un piso de madera tibio. El lugar olía a lavanda, y la música suave que flotaba en el ambiente parecía invitar al silencio. La actividad era simple, al menos en teoría: mirarse durante 5 minutos sin moverse, sin hablar, sin parpadear de más. Una terapeuta guiaba el proceso, mientras las demás mujeres del grupo esperaban su turno. Cada una tenía su historia, sus cicatrices, sus silencios. Carolina no conocía a ninguna, pero en sus rostros leía algo que la conmovía profundamente. Eran como espejos emocionales. Mujeres que habían aprendido a callar, a adaptarse, a encogerse para no molestar. Mujeres que, como ella, estaban ahí para romper el molde que las había mantenido atrapadas por años. La terapeuta, una mujer mayor con voz firme y ojos transparentes, se acercó despacio y le habló en voz baja. No mires tu cara, mira lo que está detrás. Carolina respiró hondo, miró, y por un segundo quiso voltear la vista, pero no lo hizo. Siguió ahí, frente a sí misma. Observó sus ojeras, sus arrugas sutiles, la curva de su mandíbula, el lunar junto al ojo que siempre intentaba cubrir. Vio a la mujer que había cuidado, que había renunciado, que había resistido, y en un rincón oculto de su mirada encontró algo que no había visto en años: una chispa, pequeña, pero viva. Los días siguientes fueron como una especie de resurrección lenta. Lorenzo había creado una especie de comunidad para las mujeres seleccionadas, un programa integral de acompañamiento que no solo incluía sesiones de fotos, sino talleres emocionales, espacios para compartir historias y una red de apoyo entre ellas. Cada encuentro era como soltar un nudo, cada palabra dicha era una piedra menos en la espalda. En uno de los talleres, Carolina compartió su experiencia. No lo hizo llorando ni temblando. Habló con la voz de alguien que estaba comenzando a recordar que tenía derecho a existir. Me acostumbré a vivir como si pedir algo fuera un error, dijo, como si fuera suficiente con no incomodar. Pero ahora sé que también tengo derecho a desear, no solo a sobrevivir. Las demás asintieron. Nadie aplaudió. No hacía falta. Había respeto, complicidad, reconocimiento. La relación con Lorenzo se mantuvo firme, pero sin ambigüedades. Él era guía, no salvador. Le mostraba caminos, pero no caminaba por ella. La trataba con una mezcla de profesionalismo y ternura, como si supiera que cada paso de Carolina era un pequeño acto de valentía. Las entrevistas para la campaña comenzaron una semana después. Los medios querían saber quién era la mujer del video viral.
Pero Belmar fue claro. Nada de morbo, nada de sensacionalismo. Carolina hablaría solo si quería, y solo desde 1900 su verdad. Aceptó dar una entrevista a una periodista joven de una revista digital que también había vivido violencia psicológica. La conversación fue íntima, sin cámaras, solo grabadoras y té de manzanilla. ¿Qué cambió desde aquel día en la boutique?, preguntó la periodista. Carolina pensó unos segundos. Ese día me rompí, pero también vi lo que quedaba de mí entre los pedazos, y me gustó lo que vi. La entrevista se publicó una semana después, bajo el título Carolina, la mujer que se volvió espejo de miles. Las reacciones fueron instantáneas, miles de mensajes, mujeres agradeciéndole, contándole sus propias historias, hombres pidiendo disculpas públicas a sus esposas. Era como si su voz hubiera abierto una compuerta que llevaba años cerrada. En casa, Julián ya no tenía el control que solía tener. No gritaba como antes, pero su silencio era espeso. El poder se le escurría de las manos. Intentaba recuperar terreno con comentarios pasivo-agresivos, con críticas disfrazadas de preocupación. «No vayas a creerte algo que no eres», le dijo una noche mientras cenaban en silencio. Carolina lo miró con calma. «¿Y qué soy?». Julián no supo responder. Cambió de tema. Habló del tráfico, del trabajo. Pero ella ya no lo escuchaba. Con la misma atención, ya no giraba en torno a él. Empezó a salir sola sin dar explicaciones. Volvió a leer libros que había abandonado. Se inscribió en un curso corto de psicología en línea. Por curiosidad, dijo. Pero en el fondo, sabía que era por algo más grande. Era por ella. Una tarde, después de una sesión de fotos en exteriores, Lorenzo la invitó a caminar un rato por el parque. Carolina aceptó. Había aprendido a no temerle a los espacios abiertos. «Hoy fue tu mejor sesión», le dijo él, mientras observaban a unos niños correr entre los árboles. «No por las fotos, sino por cómo mirabas. La cámara, ya no buscabas aprobación, te sabías suficiente». Carolina se quedó en silencio, y luego dijo algo que nunca pensó decir en voz alta. «No sé si quiero volver a mi vida de antes». «Entonces no lo hagas», respondió él. «Nadie puede obligarte a encoger tu alma». Al llegar a casa esa noche, Julián estaba sentado en 1900, la sala con el rostro tenso. Le mostró su celular, un correo. Lo habían suspendido de su puesto de manera indefinida, mientras la empresa revisaba el impacto negativo de su presencia pública. «¿Estás feliz?», le dijo con voz ronca. «Me quitaste todo». Carolina lo miró con compasión, no con culpa, no con miedo. «No te quité nada, lo perdiste tú solo». Subió a su cuarto, cerró la puerta y se sentó frente al espejo. Esta vez no para buscar defectos, esta vez para encontrarse. Ya no era la mujer que barría en silencio, que caminaba con la mirada baja, que pensaba que soñar era una pérdida de tiempo. Ahora era alguien que se reconocía, que se abrazaba, que por fin empezaba a vivir en su propia piel. Y aunque aún no sabía qué seguiría después, había algo que sí sabía con certeza: jamás volvería a ser invisible. El otoño llegó a la ciudad con una lentitud reconfortante. Las hojas secas comenzaron a cubrir las banquetas, y el aire olía a pan recién horneado y cambios que no se podían detener. Para Carolina, esa estación siempre había sido una mezcla de melancolía y promesa. Pero ese año, por primera vez en mucho tiempo, el frío no le calaba los huesos. Lo sentía como un abrigo nuevo, algo que la envolvía sin apagar su fuego interno. Las actividades de la campaña de Lorenzo avanzaban con fuerza. Carolina ya no era solo la del video, era parte activa de un movimiento silencioso, poderoso, formado por mujeres que, como ella, habían sobrevivido a distintas formas de apagamiento.
Algunas venían de matrimonios largos y grises, otras de entornos laborales hostiles o infancias quebradas por el abandono. Todas tenían una historia que antes les daba vergüenza contar. Ahora, esas historias eran su estandarte. Uno de los talleres semanales se convirtió en su refugio emocional. Las sesiones no eran formales ni estructuradas como una clase. Eran espacios de escucha profunda. Allí conoció a Letty, una mujer de sonrisa fácil y pasado duro como piedra. Letty había escapado de una relación abusiva con 2 hijos a cuestas, sin saber ni dónde dormir. Ahora dirigía un pequeño taller de costura con otras mujeres que también se estaban reconstruyendo. «No somos víctimas», le dijo una tarde. «Somos sobrevivientes que aprendieron a coserse las alas con hilo propio». También conoció a Miriam, una joven que había sido rechazada por su familia por amar a otra mujer y que ahora luchaba por abrir un centro comunitario para adolescentes LGBT. Miriam no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra era como una verdad dicha a fuego lento. «Tu historia me dio valor para mostrarme sin miedo», le confesó una vez. «No por lo que dijiste, sino por cómo te paraste firme, aunque estuvieras temblando por dentro». Y por supuesto estaba Alma, la vendedora que había visto en Carolina lo que ella misma no se atrevía a ver. Se habían vuelto cercanas, compartían cafés en silencio, risas nerviosas y también lágrimas discretas. Alma era más que una amiga, era un espejo limpio, una de esas pocas personas que no quieren moldearte, sino acompañarte mientras te descubres. «¿Sabes por qué te dolía tanto lo que te decía Julián?», le preguntó un día, mientras caminaban por un parque lleno de jacarandas. «Porque en el fondo creías que tenía razón. Ahora ya no lo crees. Por eso ya no duele igual». Carolina se quedó callada. El viento le movía el cabello. Sentía que, con cada paso, una capa más de miedo se desprendía de su piel. Mientras tanto, Julián comenzaba a deshacerse como papel mojado. La suspensión temporal en su trabajo se volvió despido definitivo. La marca de cosméticos para la que trabajaba emitió un comunicado oficial, desvinculándose de cualquier actitud misógina entre su personal. La noticia fue breve, pero devastadora para él. Intentó fingir que no le afectaba. Se encerraba por horas en el estudio, salía solo a lo indispensable y fingía que seguía teniendo reuniones importantes. Pero su mirada, antes afilada y arrogante, ahora tenía algo apagado, como si el mundo hubiera dejado de girar en torno a él. Un día, cuando Carolina volvió a casa después de una sesión fotográfica, lo encontró sentado a oscuras en la sala. La televisión estaba encendida, pero en mute. Sobre la mesa había un vaso a medio llenar con whisky barato. «¿A dónde vas todos los días?», preguntó él con voz seca. «A vivir», respondió ella sin frenar el paso. «Ya no eres la misma», dijo sin levantar la vista. Carolina lo miró por un momento. No había rencor en sus ojos ni compasión. Había verdad. «No, ya no». Julián se levantó lentamente, caminó hacia ella con pasos pesados, como si le doliera cada movimiento. «Yo sé que me equivoqué, pero esto no puede ser el final. Podemos empezar de nuevo, tú y yo, como antes». Ella lo escuchó sin interrumpir. Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera repetido frente al espejo, pero no eran reales. No venían del arrepentimiento, sino del miedo. Miedo a quedarse solo, a no tener a quien controlar, a no saber quién era sin ella al lado. «¿Sabes qué es lo que más me duele, Julián?», dijo con voz serena. «Que no te duela haberme hecho sentir invisible, que solo te duela lo que perdiste». Él bajó la mirada, por primera vez sin saber qué decir. «No te odio, pero ya no voy a regresar a donde no soy vista». Carolina subió a su cuarto, cerró la puerta y se recostó en la cama. Respiró hondo. La habitación estaba en silencio, pero no era el silencio arenso de antes. Era un silencio de calma, de espacio ganado.
Unos días después, en una entrevista para un medio europeo, Carolina fue presentada como el nuevo rostro de la autenticidad mexicana. Las fotos circulaban por todos lados. En una de ellas aparecía sonriendo, con un vestido azul claro y los pies descalzos sobre un tapiz de flores secas. Su mirada estaba fija en la cámara, pero no para buscar aprobación. Era una mirada de pertenencia. Leti le mandó un mensaje con esa imagen. Ahí estás tú, amiga, sin filtros, sin cadenas. La red que la sostenía ya no era invisible, era tangible, firme, generosa, hecha de nombres, de voces, de abrazos reales. Mujeres que no necesitaban competir entre ellas, porque habían entendido que el verdadero poder no está en brillar solas, sino en alumbrar juntas. Una noche, mientras cenaban en grupo después de una sesión larga de fotos, Miriam le preguntó: ¿qué es lo que más te sorprende de todo esto? Carolina pensó unos segundos. Que no me siento sola y que ya no tengo miedo de escuchar mi propia voz. Todas brindaron con agua mineral y risas suaves. Había algo sagrado en ese momento, algo que ni la fama, ni los contratos, ni los medios podían fabricar, una red tejida con confianza, con tiempo, con verdad. Carolina volvió a casa más tarde de lo habitual. Julián ya no estaba, se había ido a pasar unos días con su hermano, según dejó dicho. No había notas, ni reclamos, ni despedidas, y ella no lo necesitaba. Encendió una vela en su cuarto, se descalzó y se miró en el espejo grande que había puesto en una esquina hace poco. No para ver si se veía bien, sino para no olvidarse de quién era. Y ahí estaba, una mujer entera, no perfecta, no indestructible, pero sí libre. El otoño seguía cayendo lento, pero Carolina ya no tenía prisa, porque ahora sabía que todo lo bueno toma tiempo, y que, cuando una aprende a sostenerse a sí misma, el mundo entero puede temblar, y una no se cae. El aire de Milán olía a historia y vanguardia. Las calles empedradas, flanqueadas por vitrinas de cristal y balcones de hierro forjado, vibraban con una energía difícil de describir. Era la semana de la moda, y todo el mundo estaba mirando. Diseñadores, periodistas, influencers, estilistas, compradores. Nadie quería perderse el evento más esperado del año. El desfile de Lorenzo Belmar, con su nueva colección dedicada a la belleza real, y encabezada por mujeres que, hasta hacía poco, no sabían que podían brillar. Carolina estaba en el corazón de todo eso. La suite del hotel donde se hospedaba tenía vista al Duomo. Desde la ventana podía ver el ir y venir de las personas como hormigas elegantes, cada una cargando su propio sueño. Ella se tocó el pecho. No podía dejar de sentir los latidos fuertes, ese tamborileo interno que le recordaba que estaba viva, más viva que nunca. Su pasaporte, su primer vuelo internacional, el equipo de maquillaje esperándola abajo, las cámaras listas, todo era nuevo, todo era inmenso, pero lo que más la conmovía era saberse parte de algo que no fingía, no era un personaje, era ella misma. La mañana del desfile, Carolina se levantó antes del amanecer, no por nervios, sino por costumbre, pero esta vez no fue a preparar desayuno ni a doblar ropa. Caminó descalza por la habitación, respirando profundo, con el rostro lavado y sin prisa. La bata de seda que le habían dado se deslizaba sobre su piel como una caricia suave. Se miró en el espejo largo, el que ocupaba toda la pared, y no buscó defectos. Solo se observó. Sus ojos, más claros que nunca, sus labios curvados en una media sonrisa, su postura, firme. Una mujer que había cruzado el desierto emocional y había llegado a la otra orilla. El equipo de producción llegó puntual. Lorenzo apareció poco después, elegante sin esfuerzo, con su libreta en mano y una mirada emocionada. La saludó con un beso en la mejilla y una frase breve. Hoy el mundo va a verte como nunca, pero tú ya sabes quién eres, y eso es lo único que importa.
Carolina asintió. No necesitaba más. Esa frase le bastaba para sostenerse. El backstage del desfile era un universo aparte. Luces, telas, risas nerviosas, tacones, música de fondo, ajustes de último minuto. Las demás modelos, mujeres reales como ella, caminaban de un lado a otro, abrazándose, compartiendo palabras de aliento, conteniendo lágrimas. Había nervios, claro, pero también una fuerza compartida, como si supieran que estaban haciendo algo que iba más allá de la moda. El vestido que le tocó a Carolina era color marfil, con una caída limpia y una espalda descubierta que revelaba su piel sin pretensión. Era elegante pero cómodo, ligero, como su nueva vida. El maquillaje era sutil, los labios en tono natural, el cabello recogido en un moño sencillo. Nada de artificios. Era ella, elevada. Cuando la nombraron para prepararse en línea, sintió el temblor en las manos, pero respiró. Cerró los ojos y recordó a su yo de antes, la que barría en silencio, la que creía que no merecía ser vista. Le dedicó ese momento, no con tristeza sino con gratitud. Entonces las luces se atenuaron, la música subió, las puertas se abrieron y Carolina caminó. Un paso, otro, mirada al frente. No había poses forzadas, no había sonrisa impuesta, solo firmeza, solo verdad. La pasarela, larga y luminosa, se abría ante ella como una promesa cumplida. El público estaba en silencio, pero no por desinterés. Era esa clase de silencio reverente, como cuando uno presencia algo que no sabe cómo procesar. Los flashes comenzaron a dispararse, pero Carolina no los buscó. Caminaba como quien ha aprendido a no pedir permiso, como quien ha dejado de esconderse, como quien ha vuelto a casa. Cuando terminó su recorrido y llegó al final de la pasarela, una mujer entre el público se puso de pie, luego otra y otra. En segundos, todo el lugar estaba aplaudiendo de pie. No solo por la colección, ni por el evento, sino por lo que representaba. Carolina bajó la mirada un instante y las lágrimas le nublaron los ojos. Pero no dejó que cayeran. Era su momento y lo abrazaba completo. Mientras tanto, en una habitación pequeña de un hotel económico en las afueras de la ciudad, Julián veía la transmisión desde su celular. Las sábanas estaban arrugadas, la luz apagada. Él, con la camisa mal abotonada y una botella medio vacía en la mesa de noche. La señal de internet era intermitente, pero suficiente para mostrarle con claridad lo que nunca quiso ver, su esposa brillando sin él. La imagen de Carolina cruzando la pasarela, envuelta en aplausos, le causó una punzada que no supo identificar. No era amor, era ego herido, era rabia. Era la sensación de haber perdido algo que creía suyo por derecho. Intentó llamarla 3 veces. El número no entró. Luego mandó un mensaje. Estoy viendo el desfile. Me siento orgulloso de ti. ¿Podemos hablar cuando vuelvas? Esperó. Nada. Volvió a escribir. No quiero perderte. Podemos arreglarlo. La respuesta fue un silencio rotundo. Carolina vio los mensajes unas horas más tarde, ya en su habitación, con los zapatos fuera y el rostro sin maquillaje. El cansancio era dulce, le dolían los pies, pero le pesaban más las emociones. Abrió el celular, leyó cada palabra y no sintió lo que temía sentir. No hubo culpa, no hubo duda. Simplemente lo bloqueó, sin dramatismo, sin llanto. Apagó el celular, se sirvió una taza de té que le habían dejado como cortesía y se recostó en la cama con la vista al cielo milanés. Pensó en su hijo, en Alma, en Leti, en Miriam. Pensó en las mujeres que la habían escrito, que la habían abrazado, que se habían atrevido a mirar hacia adentro gracias a una historia que sin querer se volvió símbolo. Pensó en sí misma
y por primera vez lo hizo con ternura, con orgullo. Esa noche, antes de dormir, se dijo en voz baja, solo para sí: lo lograste, y no necesitó que nadie más se lo dijera, porque por fin ya lo sabía. Carolina regresó a casa una mañana tibia, con el cielo cubierto de nubes suaves y el aire cargado de promesas. El aeropuerto estaba tranquilo. No había multitudes esperándola, ni cámaras persiguiéndola. Solo ella, su maleta de ruedas gastadas y un corazón latiendo con la certeza de estar pisando el lugar correcto. Después de todo lo vivido, no volvía para esconderse. Volvía para enraizarse desde otro lugar, con la espalda recta, la mirada limpia y la voz encendida. La ciudad seguía igual en apariencia, los mismos semáforos lentos, los mismos puestos de tamales en las esquinas, el olor a gasolina mezclado con pan dulce por las mañanas. Pero dentro de Carolina, todo había cambiado. Ya no caminaba con prisa ni con miedo. Ya no agachaba la cabeza al pasar junto a alguien. No era arrogancia lo que llevaba dentro, era dignidad. Era la paz de haber peleado por sí misma y haber vencido. El reencuentro con su hijo fue lo más puro que vivió en semanas. Corrió hacia ella con los brazos abiertos, con los rizos despeinados y los ojos brillantes de emoción. «Mamá, saliste en la tele otra vez. La maestra enseñó tu foto en la clase». Carolina lo alzó sin decir nada, conteniendo las lágrimas. Lo abrazó fuerte. Sintió su calor, su olor a escuela, su risa cerca del cuello. Era su raíz, su verdad más antigua. Se juró en ese instante nunca más volverse a abandonar, porque entendía que amar a su hijo también significaba enseñarle a amarse a sí misma. Julián no estaba. Se había ido días antes, dejando una nota breve y un silencio que ya no pesaba. No hubo drama, no hubo explicaciones, solo una partida que se sintió como un alivio largamente esperado. Carolina no lo odió. Ya no. Había soltado ese peso durante el vuelo de regreso, en alguna parte entre las nubes y los recuerdos. Lo que él había representado ya no existía, y lo que quedaba de ella ahora era intocable. Las semanas siguientes fueron un torbellino distinto al de la fama. No eran focos, ni alfombras, ni pasarelas. Era algo más profundo. Mensajes, invitaciones, propuestas. Organizaciones sin fines de lucro, colectivas de mujeres, universidades, escuelas, periodistas, madres solteras, psicólogas, estudiantes, activistas, todos querían escuchar su historia, pero no por morbo ni por tendencia. Querían escucharla porque en su voz reconocían una herida compartida, una posibilidad nueva. Aceptó dar su primera charla en un centro comunitario para mujeres víctimas de violencia emocional. Llevaba un vestido sencillo, el cabello suelto y las manos entrelazadas frente al pecho. No llevó un guión, habló desde la entraña. «No, estoy aquí para contarles cómo vencí a nadie», dijo. «Estoy aquí para decirles que una puede volver a mirar el espejo y reconocerse, que no es fácil, que a veces duele, pero también que vale cada paso». Las mujeres la escuchaban en silencio, algunas llorando, otras asintiendo. Era como si cada palabra suya abriera una rendija por donde se colaba la luz. Después de esa primera charla, vinieron más. Bibliotecas, espacios culturales, ferias de bienestar, incluso un programa piloto en escuelas donde las adolescentes aprendían sobre límites, autoestima y dignidad emocional. Carolina no se presentaba como experta, se presentaba como una mujer en proceso, y eso bastaba. Lorenzo, desde Europa, seguía en contacto constante. Le mandaba avances de su libro, fotos nuevas de las campañas, noticias sobre cómo la colección había inspirado a marcas pequeñas a hacer lo mismo.
Le pidió que se quedara como embajadora permanente de su movimiento. Ella aceptó, pero puso una condición. «Quiero que más mujeres de mi país tengan espacio», le dijo. «Que no sea solo yo». Y así nació el proyecto Voces Reales, una colaboración internacional que seleccionaba mujeres mexicanas con historias de resiliencia para ser parte de campañas publicitarias auténticas. Carolina se convirtió en mentora. No enseñaba a posar ni a desfilar. Enseñaba a respirar con el pecho abierto, a mirarse sin juicio, a narrarse desde otro lugar. Un año después del desfile en Milán, fue invitada a participar en una mesa redonda junto a otras mujeres que habían marcado tendencia en el ámbito social. La entrevistadora le preguntó qué era lo más importante que había aprendido en ese tiempo. «Que no necesitamos permiso para existir», respondió. «Y que cuando una mujer se atreve a vivir desde su verdad, sin disfrazarse para agradar, inspira a muchas más sin saberlo». Las redes sociales enloquecieron con esa frase, pero para Carolina no era eslogan, era su nueva forma de vida. Volvió a modelar en varios eventos, pero siempre bajo sus propios términos, sin filtros extremos, sin retoques falsos, con sus líneas de expresión, sus curvas reales, su risa espontánea. Nunca aspiró a ser celebridad. Su deseo era ser una referencia posible, un recordatorio de que la belleza no nace de agradar, sino de habitarse sin miedo. Una tarde, caminando por un mercado local con su hijo, fue abordada por una mujer mayor con un delantal manchado de masa. «¿Eres tú la del vídeo?», preguntó entre incrédula y emocionada. Carolina sonrió. «Sí, soy yo». La mujer le agarró las manos con ternura. «No sabes cómo me ayudaste. Yo creía que ya no servía, que era tarde para cambiar, pero te vi y decidí que todavía valgo». Carolina la abrazó, sin palabras, porque sabía que no necesitaban decir más. Ese era el verdadero eco de su historia. No la fama, no las portadas. Era esa transformación íntima, silenciosa, que ocurría cuando una mujer decidía no dejarse morir por dentro. Esa noche, ya en casa, escribió en su libreta: «No quiero que me aplaudan por haber salido de la oscuridad. Quiero que las que aún están ahí sepan que pueden encontrar la salida, que no están solas, que su historia también importa». Apagó la luz y antes de dormir, volvió a mirar su reflejo en el espejo. Pero ya no buscaba respuestas ahí. Ahora miraba solo por gratitud, por testimonio, porque sabía que aunque su historia la había roto, también la había hecho florecer. Y las flores que nacen del dolor no se marchitan fácil, se quedan, se expanden, inspiran. Así, con los pies firmes en la tierra y la mirada al horizonte, Carolina cerró los ojos y sonrió, porque el pasado ya no dolía y el futuro, por fin, le pertenecía. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.